Y vamos a pasar el tema del día de hoy. Gracias a Dios que continuamos las reuniones aquí en la casa de Dios y con este tema especial siendo el día, los días anteriores, el día del sábado, el Día Internacional de la Mujer, y vamos a precisamente darles un tema acerca de una mujer, de una sierva del Señor Jesucristo, y que se llamaba Febe la diaconisa. Y el tema precisamente el día de hoy es la diaconisa de Cencrea, porque ella era una persona, una mujer que servía al Señor en una iglesia, en un lugar que se llamaba Cencrea. Ahí servía ella al Señor. Y vamos a leer en Romanos capítulo 16 del versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, hablando Pablo, el apóstol Pablo, que escribió muchas cartas paulinas, en este caso la carta a la iglesia de Roma, a los romanos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, o sea, de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice, hablando Pablo. Así que Febe era una persona que servía dentro de la iglesia, era una diaconisa, una sierva de Dios dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hace un diácono dentro de la iglesia? Son aquellos que imparten también clases bíblicas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Son apoyos de los pastores también. Son aquellos también que se llaman diáconos. También pueden ser aquellos que son nombrados como copastores, puede ser también. Y muchos diáconos y diaconisas pues son futuros y futuras pastoras también. Pueden ser misioneros también. En un futuro, entonces, todos ellos, los que sirven dentro de la iglesia, incluso también los secretarios, los tesoreros en las iglesias, también son diáconos o diaconisas. Entonces, esta mujer era una mujer viuda, según la historia que leíamos ahí. Ahorita vamos a ver una parte de la historia, pero ahí en Wikipedia dice que ella era una mujer viuda, pero que era una mujer también generosa, o sea, que daba apoyo a las iglesias, a las congregaciones. Incluso aquí Pablo está diciendo que recomienda muy bien a la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencrea, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, como es digno de un siervo o una sierva de Dios, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesiten ustedes de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y dice, a mí mismo también me ha ayudado. Ella era una persona generosa. ¿Y por qué habla aquí de la generosidad? Bueno, porque es importante que nosotros también demos, recordemos que dice el Señor, que dando es como recibimos. Dando nosotros es como recibimos de Dios. No nada más dando amor, pero también dentro de las congregaciones, pues dando apoyo a aquellos que comparten la palabra de Dios, dando nuestras ofrendas, dando nuestros diezmos, dando nuestras ofrendas generosas, que ahora se recalcan bastante, por supuesto. ¿Y por qué? Porque hay iglesias, algunas que están de acuerdo con los diezmos, otras no, pero a fin de cuentas los diezmos son ofrendas también, ofrendas, y más arriba, más allá del diezmo, pues está la ofrenda generosa. Y muchos pastores pues predican las ofrendas generosas, y otros miembros dentro de las iglesias feligreses pues también están de acuerdo con las ofrendas generosas, tomando en cuenta aquella ayuda que dio lo que tenía, y que dio más que todos los demás, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y pues muchos no quieren ser generosos con Dios y se quedan por eso
solamente, desgraciadamente, se quedan solamente en las ofrendas. Y otros solamente en los diezmos. Pero dice el Señor que como tú siembres, eso vas a cosechar. Y esta mujer era un ejemplo de dar para Dios, de dar para la obra. Y por eso Pablo la recomendaba y la encargaba a la iglesia de Roma, la encargaba con ellos, porque era una mujer sierva de Dios, dada también al servicio del Señor en la iglesia, pero también era una mujer que apoyaba la obra con ofrendas generosas también. Ofrendas generosas. Así que, así como esta mujer, ustedes también pueden darle a Dios lo que es de Dios, como dice la palabra del Señor, hablando también de nuestro Señor Jesús. Porque dando es como recibimos. Darle al César lo que es del César, hablando de Roma, ¿no? Y hablando de los romanos, pues dar al César lo que es del César, es del Señor, y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues de lo mucho que Él nos da, regresarle un poco de lo que Dios nos da. Entonces es importante sembrar en la casa de Dios, sembrar en la viña del Señor, sembrar para que la palabra sea esparcida en todos aquellos que no conocen al Señor. Entonces, nosotros somos los brazos, somos los pies y somos los ojos, los brazos que abrazan por parte del Señor, y somos los que llevamos el Evangelio con estos pies y que hablamos la palabra de Dios con estos labios. Fue lo que hacía esta mujer, esta hermana, esta diaconisa llamada Febe. Era una sierva de nuestro Señor Jesucristo y era una mujer generosa, y así como todos debemos de ser en la viña del Señor generosos, no quedarnos así como desgraciadamente mucha gente se queda en las limosnas nada más. Todavía saca pura feriecita y de la feriecita escoge lo más chico y eso es lo que es. Y después se anda preguntando por qué Dios no lo bendice. Cuando el Señor es muy claro. El que siembra escasamente cosecha. Y el que siembra generosamente cosecha. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Y en algunas congregaciones no leen lo anterior, dice cada uno lee, pero lo anterior, el que siembra escasamente cosecha. Solamente empiezan a decir el versículo y cada uno lee como propuso en su corazón, como dispuso en su corazón, y no lee lo que está antes. Es muy importante que nosotros le demos a Dios lo que es. Y vamos a ver a manera de introducción a este tema en Romanos 16, del 1 al 7, vamos a leer completo. Romanos 16, del 1 al 7, en la versión Reina Valera 1960, dice ahí la palabra de Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, o sea, todas las iglesias de aquellos que no eran judíos. Saludad también a la iglesia de su casa, porque había iglesia también en casa de ellos. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, Epeneto le había predicado la palabra de Dios y Acaya aceptó a Jesucristo en su corazón. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí vemos varias personas, hombres y mujeres, que también
servían al Señor y que eran compañeros de Pablo en predicar la palabra de Dios. No nada más Pablo andaba solo. Mucha gente piensa que los apóstoles o los discípulos de Jesús andaban solos. Y no es así, ellos tenían sus compañeros, conocían a hombres, a mujeres, conocían a matrimonios, y estas personas tenían ministerios, eran siervos también de Jesucristo y eran encargados de las iglesias, así como esta mujer Febe, que era una diaconisa, sierva de Dios en la iglesia de Cencrea. El texto nos cuenta que la base de operaciones de Febe es Cencrea. Era una ciudad en aquel tiempo, pues también recordemos que los pueblos en aquel tiempo le llamaban también ciudades. Un pueblo costero situado a unas 5 millas al sudeste de la ciudad de Corinto, por las palabras de Pablo en Romanos 16. Sabemos que había una iglesia cristiana allí y que Febe desempeñó algún tipo de papel importante en la vida de esa iglesia. En tercer lugar, el pasaje comienza con Pablo encomendando a Febe a los cristianos romanos, los destinatarios originales de la carta. ¿Por qué sentiría Pablo la necesidad de encomendar a Febe a los romanos? Una posible respuesta es que Febe llevaba la carta a Roma en nombre de Pablo. Y es lo que se dice, que Febe llevaba una carta a la iglesia en Roma, que estaba en Roma, o sea, a los romanos. De hecho, varios teólogos creen que Febe no solo fue la portadora de la carta, sino quien probablemente explicó la carta a sus primeros oyentes, tal como señalara un erudito que Febe llevaba bajo los pies de su túnica todo el futuro de la teología cristiana. O sea, llevaba la carta a la iglesia de Roma, o sea, a los romanos. Fíjense qué tan importante era lo que hacía esta mujer, encomendada por Pablo, y también pidiéndole a la iglesia de Roma que ayudaran a Febe, que le echaran la mano, que estuvieran con ella y que le atendieran en todo. Así también nosotros, aquellos que servimos dentro de las iglesias, no nada más los pastores. Cuando hablamos de servir, piensan que nomás somos pastores. No es así. El servir están también los diáconos, las diaconisas, están todos los maestros, todos los que imparten conferencias, todos los que están encargados de darle una atención a los matrimonios y directamente hay iglesias donde hay también departamentos especiales para niños con déficit de atención. Hay lugares también, ahora se le llama, los psicólogos se le llama coaching ahora, y ahí se les ayuda a las parejas que tienen niños también con Asperger o autismo, o niños también que tienen pues el síndrome de Down. Entonces a esas parejas, a esas familias se les apoya también, primero con oración, con la palabra y también con apoyo psicológico. Entonces todo ello también son siervos dentro de las iglesias. Mencionábamos los tesoreros, los secretarios, aquellos que reciben a la gente, los sugieres también están dentro de ellos. Aquellos que hacen el aseo, que hacen mucha falta en las iglesias. Aquellos que hacen el aseo también están dentro de lo que es el diaconado o los que sirven. Entonces, muchas congregaciones piensan que los diáconos son los segundos de los pastores, pero los diáconos están desde aquel que lleva el agua, aquel que barre, que trapea, aquel que hace el aseo por fuera de la iglesia, por dentro, aquel que instruye también a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, aquellos conferencistas, todos ellos secretarios, tesoreros, todos ellos son diáconos, son siervos del Señor. Así lo menciona la palabra, incluso cuando nombraron a 7 diáconos dentro de la iglesia, se menciona en la palabra del Señor que los mismos apóstoles, pues ellos mismos propusieron eso, que se nombrara a 7 diáconos, a 7 personas con la presencia de Dios, o sea, la presencia del Espíritu Santo, que sean también llenos de fe, sean ejemplo
Y entonces uno de ellos fue Felipe. ¿Por qué? ¿Por qué pidieron eso los discípulos? Porque ellos dijeron, bueno, ¿cómo es posible que nosotros le traemos a ustedes la palabra de Dios y todavía después de traérsela, todavía quieren que les sirvamos en la mesa? Que le traigamos el alimento y estemos sirviéndole todo. Es imposible. Entonces por eso nombraron a diáconos, a 7 servidores del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos del amor del Señor, con el amor a servir a la gente, con una sonrisa, nunca enojados, siempre sirviendo con amor en la iglesia. Y eso hace mucha falta dentro de las congregaciones. Imagínense llegar a una iglesia y que los que te reciban ahí tengan una cara de enojados o de desvelados. Tú no le vas a dar ganas a la gente nueva, pero cuando hay gente con una sonrisa y que te recibe con un abrazo en el amor del Señor, te cambia la vida completamente. Bueno, ¿quién era Febe? ¿Quién era Febe en la Biblia? ¿Qué sabemos de Febe tanto a partir de este breve texto como en el contexto más amplio del Nuevo Testamento? En primer lugar, que Febe formó parte de una corte más grande de mujeres. Fíjense, no nada más era Febe, había otras mujeres, incluso Febe tenía hermanas también. Dice que Febe formó parte de una corte más grande de mujeres que se asociaron estrechamente con Pablo, mujeres como Cloé. Ahí en 1 Corintios 1:11, vamos a leer acerca de Cloé, dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que ahí está una mujer. Y luego también de Ninfas en Colosenses 4:15, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en casa. Ninfas, pues estaba en una iglesia en casa. Y también después estaba Apia en el libro de Filemón 1, del 1 al 3. En Filemón 1, del 1 al 3 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús. Ahí está otra mujer. Y también está otras 2 mujeres que se llamaban Evodia y Síntique, en Filipenses 4, del 2 al 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fíjense, ahí mismo Pablo está diciendo que estas 2 mujeres le acompañaron en algunas ocasiones a predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Así que no nada más se acompañaba de jóvenes o de varones para ir y predicar la palabra, el apóstol Pablo. También había 2 mujeres, en este caso Evodia y Síntique, que acompañaron a Pablo también. Dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, así que eran mujeres que servían al Señor y predicaban la palabra, la compartían con los demás, la compartían con aquellos que se encontraban en el camino. Si iban y abrían una iglesia nueva, pues también estas mujeres estaban al pie del cañón. No nada más había hombres, también había mujeres que predicaban la palabra y la compartían las buenas nuevas del Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí están estas mujeres, Evodia y Síntique. Y después está Ifunias en Romanos 16:7. Saludad, dice, a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión. Parientes y compañeros de prisiones. ¿Qué son parientes? ¿Eran familia? Eran familia de Pablo. Los cuales son
muy estimados entre los apóstoles, amaban mucho los apóstoles a Andrónico y a Junias, que era una mujer, y que también fueron antes de irse en Cristo. Ellos aceptaron a Jesucristo antes que Pablo viniera a los pies del Señor. Antes de que Pablo se encontrara con Jesús en el camino de Damasco y que el Señor Jesús lo tumbara del caballo, antes de que se convirtiera Pablo en Jesucristo, ellos dos ya servían al Señor. Así que aquí vemos la historia de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, aquellos que estaban en las congregaciones. Y la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, aquí nos dan muchos nombres de algunos que estaban en esas iglesias y que eran líderes dentro de cada congregación, pero también no solamente eran líderes, eran aquellos que compartían la palabra con las personas, con la gente, aquellos que hacían una campaña evangélica, aquellos que llevaban la palabra casa por casa o compartían la palabra cuando Pablo hablaba a mucha gente, ¿no? Porque en los dibujos, en las imágenes que se presentan cuando Pablo habla en Grecia, o Pablo habla en Roma, o Pablo habla en otro lugar, pues ponen a Pablo solo, o a Pedro solo, pero ellos no andaban solos. Andaban personas cristianas que amaban al Señor, como estas mujeres valientes y estos varones que estaban encargados de iglesias, de congregaciones, y que servían al Señor con todo su corazón. Me llama mucho la atención que Evodia y Síntique, dice Pablo, que combatieron juntamente conmigo, dice, en el Evangelio. Compartieron el Evangelio. En algunas congregaciones, desgraciadamente, no ven bien que una mujer comparte el Evangelio. Eso no es correcto. La mujer también tiene que compartir el Evangelio porque es un alma del Señor, es una persona que ha aceptado a Jesucristo y puede compartir la palabra de Dios, compartir la palabra del Señor, instruir en la palabra de Dios a niños, a jóvenes, a adolescentes, a adultos. Por eso ahí hay una controversia entre aquellos que quieren que aceptan que una mujer comparta y aquellos que no lo aceptan. Cuando hay mujeres también que se encargan de congregaciones, así como estas mujeres, ¿no? Que eran unas diaconisas y otras compartían el Evangelio, así tal y como dice la palabra de Dios. El servicio de Febe. Febe como diácono y benefactor. Fíjense que es lo que comentamos al principio. Febe también era una benefactora. Era una mujer que era ofrendaba, era ofrendadora, como digo, pero generosa. Ofrendaba generosamente. Fíjense, la vocación de Febe. En primer lugar, Pablo la llama diaconisa, el término griego original del cual le dio esa palabra, el diácono, y se traduce en otros sitios como siervo o ministro. Fíjense bien, siervo o ministro. En algunos concilios no consideran al diácono como un ministro. Pero la traducción en griego, diácono, también significa ministro. En su ensayo titulado ¿Qué podemos decir sobre Febe? El uso de diáconos por parte de Pablo en Romanos 12 conlleva la noción de liderazgo. Él señala lo siguiente: la descripción de Febe como diácono incluye la frase clasificatoria de la congregación de Cencrea. Esta localización de la posición de Febe sugiere firmemente que Pablo tenía en mente un estatus específico, más bien que un comportamiento general. O sea, Pablo le dijo, ella es diaconisa cuando la presentó a la iglesia de Roma. Ella es diaconisa. Y apóyenla, por favor. En Romanos 12, del 6 al 8, dice,
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Y los diáconos generalmente en las congregaciones, pues es el de servir. ¿Amén? El de servir dentro de las iglesias, el servir y ser apoyo de los pastores, el servir y ser apoyo de los evangelistas. Entonces, o si de servicio en servir, porque es hermoso servir al Señor, es maravilloso servir a Jesucristo en la iglesia. Algunas personas se sienten mal cuando les dicen ayúdame a poner el garrafón de agua en el aparato del agua. Se sienten mal, no se sienten como que se sienten más que eso. Y cuando el Señor nos dijo que nosotros fuimos llamados a servir, dice que Él no vino a ser servido, el Señor vino a servir. Por eso Él dice que se despojó, que no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó de todo ello y vino a nacer y a hacerse carne por nosotros y a morir en una cruz. Gloria al Señor, y a llevar nuestros pecados. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos dichosos, gozosos, bienaventurados cuando servimos dentro de una iglesia. Y aquel que siente el deseo de servir es porque el Señor está en su vida y el Señor quiere que esa persona empiece en el camino del Señor a servir también. Hable, si usted siente ese deseo de servir en su iglesia, en su congregación, así como Febe lo hacía y muchas mujeres más, y varones también, por supuesto, pues hable con su pastor y empiece a compartir la palabra de Dios con los demás. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que reparte, hágalo con liberalidad, con soltura. Si vamos nosotros a compartir alimento con los demás, pues háganlo bien. No le dé un pedacito y usted se quede con la mayor parte. Dice, el que reparte con liberalidad, ¿por qué? Porque es para los demás con amor. Que compartamos el amor del Señor también de esa manera. El que preside con solicitud, el que está enfrente y está hablando, que lo haga bien, correctamente, sin ofender a nadie. ¿Ven? El amor del Señor. El que hace misericordia, dice, hágalo con alegría. Si vas a ir y apoyar a alguien, ahora nosotros estamos aquí, que a veces vienen trampitas, ¿no?, que andan en el tren. Si vas a hacer esa misericordia, no con alegría. Si no te puede, entonces, si te va a poder, ¿para qué vas? A veces en las congregaciones, en las iglesias hay, dice, vamos a reunirnos el sábado por la tarde y vamos a llevar ropa que ya no usemos. Los que gusten. Y la esposa, ella, hablando a la esposa, ándale, vamos. O el esposo a la esposa. Y llevan ropa y aquel va enojado o aquella va enojada porque la ropa que llevan no la quería regalar. Dice el Señor, cuando tú hagas misericordia, hazlo con liberalidad. Pues igual que las ofrendas, es igual. Cada uno dé como dispuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama y se adora a Él. Igual aquí, cuando hace misericordia, hazlo, dice, con alegría. Si no, ¿para qué lo haces? Entonces no es lo tuyo, o espérate que puedas hacerlo con alegría, ¿verdad? En otras palabras, dice, cuando Pablo encomienda a Febe a los romanos, opta por destacar su rol específico de liderazgo en la comunidad cristiana de Cencrea. Febe la diaconisa es una líder, y Pablo quiere que los romanos lo sepan. Conocer las credenciales de liderazgo de Febe haría que los romanos
la escuchara más atentamente al desarrollar ella el pergamino, desenrollar el pergamino para empezar a leer la carta a los romanos. En segundo lugar, Pablo se refiere a Febe como benefactora. Febe no se detenía para apoyar la obra de Dios. En el mundo greco-romano, los benefactores o mecenas financiaban diversas empresas sociales. Como benefactora, Febe era una mujer de recursos, era generosa en su apoyo a los demás y a Pablo en particular. Era una mujer que tenía recursos, era una mujer viuda, pero tenía recursos económicos. No sé si los haya heredado o haya tenido un negocio, pero ella era generosa, apoyaba. Incluso era considerada como una persona adinerada, pero ella servía al Señor. Ella servía al Señor y ella, en lo que ella podía, generosamente apoyaba a la obra. Me ha pasado. Bueno, en conclusión, en la biografía de Febe, en griego el nombre Febe significa brillante, dice hermano. Febe significa brillante, una persona brillante, una persona que sirve al Señor. Febe era una viuda, dice, en la vejez y gozaba de una excelente reputación por sus buenas obras. Pero es importante que nosotros, dice la palabra de Dios, que nos demos al amor y a las buenas obras, que nos tratemos bien. En otra versión dice, y a las buenas costumbres, dice la versión internacional, y a las buenas costumbres, especialmente la hospitalidad y la asistencia a los enfermos. Ella era una mujer que le gustaba recibir a personas y las atendía muy bien. Por eso Pablo, él decía que a mí también me ha hecho mucho bien, porque era una mujer que recibía a la gente, recibía a los cristianos, recibía a los discípulos y los atendía bien. Les daba comida, alojamiento. Dice que, y también asistía a personas enfermas. ¿Cuántos enfermos? No sé. ¿Y cuántos cristianos recibió? Tampoco sé. Pero yo sé que ella era una mujer hospitalaria y que era un tipo de enfermera, ¿no? Además tenía el papel en la comunidad de prostasis, es decir, patrona. Ella le decían patrona, pero como era griega, bueno, hablaba griego en aquel lugar donde estaba ella en Centea, le decían, ella es una prostasis, era una patrona, una mujer de dinero. Que devolviendo el término griego al campo semántico de las naciones religiosas helenísticas de la época, la identifica como una persona con una posición influyente de protectora y líder de la comunidad. También la era reconocida y era líder en la comunidad. Esto viene en Wikipedia, y lo leímos. Que nuestro liderazgo y nuestra generosidad siempre brille la luz de Cristo como lo hizo en Febe. Ese es el fin de que nosotros estudiemos la vida de Febe en este día. Que nuestro liderazgo, Dios nos ha dado liderazgo a todos, nos ha dado un ministerio. Y por lo menos en general nos ha llamado a nosotros a compartir la palabra de Dios con los demás. Y dice que nuestro liderazgo y nuestra generosidad, porque cada uno de nosotros podemos ser también generosos en nuestras posibilidades. Por eso el Señor dice, cada uno de como dispuso en su corazón, en nuestras posibilidades. Y que siempre brille la luz de Cristo, como lo hizo la luz de Jesús en Febe también en esta mujer. Esta mujer dejó huella en el mundo cristiano, los primeros cristianos en aquel tiempo, los tiempos de Pablo.
Así que este es el tema de Febe, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer. Y pues no me resta nada más que felicitar a las mujeres, ¿no? Mujeres virtuosas, dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa el de las piedras preciosas. Aquella mujer que ama a sus hijos, que ama a su esposo, que ama y que se esfuerza por sus hijos, ¿verdad? Se esfuerza por mantenerles, que da el extra siempre. Es una mujer virtuosa. Y también que les instruye en el amor de Dios, en el respeto unos a otros. Esta es una mujer virtuosa. ¿Y de quién la llama? ¿Por qué? Porque ahorita, y desde los tiempos que fue escrita la palabra, esta parte de la Biblia, ¿quién la hallará en una mujer virtuosa? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras. Es más valiosa que los rubíes, que los diamantes, el que hay una mujer virtuosa en casa, una mujer que se dé por amor en toda la vida. Y por supuesto que el papá, en este caso el esposo, y los hijos, dice que la honran, ¿no? Y la tienen en especial estima a esta mujer, ¿no? Y dice que los hijos y el esposo la alaban. ¿Por qué? Porque es una mujer que se preocupa por su casa de cosas. Vamos a orar al Señor, vamos a orar a Dios y gracias a Dios por este tema, el tema del Día Internacional de la Mujer. Y el miércoles vamos a tener un tema distinto, pero quisimos hablar acerca de este tema de Febe, porque es una mujer destacada en la palabra de Dios. Yo sé que muchos se van a la historia de Ruth, ¿no? A la historia de Raquel, pero esta mujer Febe rara vez la toca. Me tocó conocer a una muchacha que se llama Febe, que compartía la palabra de Dios. Y dije, ¿de dónde sacaron ese nombre de Febe? La palabra de Dios dice Febe, que era una acompañante, una compañera en el Evangelio, de compartir la palabra de Dios con la cosa. Sabemos que Pablo fue una persona que no se casó, y él tenía no necesitaba tener una pareja donde contingencia. Y él amaba a los varones y a las mujeres que predicaban también la palabra y que estaban con él, pero sobre todo él les amaba y los respetaba. Pues. Y Febe era una mujer, le comentamos, una mujer viuda, mayor, no sé qué tan mayor era, pero ella era un ejemplo también. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguien tiene una necesidad especial? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, noche, Señor, gracias. Gracias porque nos permites compartir de tu palabra, Señor, esta palabra hermosa, Señor, y conocer la historia de Febe, Señor, como esta mujer, siendo una diaconisa, Señor, una sierva tuya, compartía tu palabra, Señor, y era ejemplo de servicio dentro de la iglesia, Señor, tanto así que Pablo mismo, Señor, la recomendó y la encargó con la iglesia de Roma, Señor. Te damos gracias, Jesús, te pedimos que tú guardes, Señor, y protejas a cada mujer que está aquí, Señor, que la bendigas, que la sostengas, Señor, en tu mano poderosa, que seas con ella, Señor, y les abraces todos los días con tu amor. Yo levanto delante de ti sus vidas, Señor. Aleluya, yo sé que aquí hay mujeres virtuosas, como dice tu palabra, Señor. ¿Quién la hallará? Dice tu palabra, porque su estima sobrepasa, Señor, el precio, Señor, de las piedras preciosas. Y te damos gracias por estas mujeres, Señor, que yo sé que tú estás tratando con ellas, con su familia. Yo te pido
pido que bendiga su vida, que bendiga su hogar, que bendigas, Señor, su casa, que bendigas a sus hijos, que bendigas a su pareja, Señor, a sus esposos, que bendigas, Señor, todo lo que ellas hagan, en el nombre de Jesús. Aleluya, que seas con ellas en todas las cosas, Señor, que bendiga su alacena, que bendiga, Señor, sus trabajos, que bendiga sus proyectos, Señor, que seas con ella, Señor, en su entrada y su salida. Y si alguien, Señor, de ellas siente, Señor, alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, declaramos libertad sobre cualquier tipo, Señor, de dolor, cualquier enfermedad, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque podemos en esta tarde compartir tu palabra, pero también descansar en ti, Señor, y poner en tus manos a cada mujer, Señor, en estos días especiales que, Señor, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Te damos gracias, Señor, gracias, porque en esta congregación hay mujeres, Señor, valientes, mujeres, Señor, virtuosas, como dice tu palabra. Señor, bendice las mujeres también que nos están escuchando y viendo, Señor, en sus casas, en sus hogares, en otras congregaciones. Señor, bendícelas y sé con ellas también. Llénale de tu Espíritu Santo, Señor. A ti la honra y la gloria.